Que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, el propósito del Evangelio de Juan, según Juan 20, 31, es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Alguien me podría decirme cuántas señales encontramos en el Evangelio de Juan? 8. ¿Alguien puede mencionar las 8 señales, comenzando con la primera? El agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino. Señal número 2. La hija de Jairo. La hija del centurión. El hijo del centurión del gobierno de Herodes. La 3. El paralítico del estanque en Bethesda. 4. El ciego. Lo que vamos a ver hoy día, la multiplicación de panes y peces. 5. El ciego de nacimiento. Jesús caminando sobre las aguas. 6. El ciego de nacimiento. 7. La resurrección, La de resurrección de Lázaro. Lázaro. 8. La La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver la cuarta señal en el Evangelio de Juan, la multiplicación de panes y peces. Juan capítulo 6, por favor. Y vamos a orar. Padre bueno, gracias por estar en tu presencia. Gracias por tu palabra que es bendita, que es inspirada por ti, que es espíritu, que es vida, que es más cortante que una espada de 2 filos. Y gracias porque por tu palabra somos santificados, por tu palabra somos limpios, por tu palabra somos vivificados, fortalecidos, Padre. Bendiga, Padre, el estudio de esta mañana. Bendiga a todas mis hermanitas de aquí de Tulsa, de Oklahoma. Y ilumínanos, Padre, con el Espíritu Santo. Oramos, Padre, humildemente, además pidiéndote el perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y te damos honra y te damos gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué es importante la multiplicación de panes y peces? La razón es que este es la única señal, aparte de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, esta es la única señal que lo relata Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, que a los 4 evangelistas les llamó tanto la atención de la multiplicación de panes y peces, que los 4 evangelistas decidieron escribir y relatar este milagro. Ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino. Mateo no dice nada, Marcos no dice nada, Lucas no dice nada, solamente Juan. El ciego de nacimiento solamente es una señal escrita por Juan, no por Mateo, no por Marcos, no por Lucas. Pero esta señal, los 4 evangelistas decidieron escribir y hablar de este milagro. Eso significa que para ellos este milagro fue demasiado importante. La multiplicación de panes y peces. Vamos a leer del capítulo 6, por favor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Amén. La primera observación que quiero compartir con ustedes está en el versículo 2. Observemos el versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Si ustedes en un momento estudian el Evangelio de Juan, van a darse cuenta que uno de los temas importantes del Evangelio de Juan es siguiendo a Jesucristo. Seguir a Jesús es uno de los temas importantes en el Evangelio de Juan. ¿Cómo lo sé? Miren Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice el versículo 37. Juan capítulo 1 versículo 37. Y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. El Evangelio de Juan comienza con discípulos siguiendo a Jesús. ¿Y cómo termina el Evangelio de Juan? Miren el capítulo 21. Miren Juan capítulo 21. ¿Cómo termina? Juan capítulo 21, versículo 19, cuando Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Y qué le dice Jesús en el 21:19? Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte el apóstol Pedro había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús añadió y dijo: sígueme. Entonces el Evangelio comienza con discípulos siguiendo a Jesús, al medio, multitudes siguiendo a Jesús, y el Evangelio termina con discípulos siguiendo a Jesús. Amén. Ahora, este es mi primer punto. El primer punto del estudio de esta mañana tiene que ver con siguiendo a Jesús. Y voy a mostrarles 3 clases de personas que comenzaron siguiendo a Jesús. Y vamos a comenzar primero con los apóstoles, con los primeros 5 discípulos. Vamos de nuevo al capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 35 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan, el Bautista, y 2 de sus discípulos. Estos 2 discípulos son Juan, el que escribió el libro, y Andrés, su hermano. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Pregunta, hermanas, esto es importante. Los primeros discípulos comenzaron a seguir a Jesús, ¿cuándo? ¿En qué momento? Según el versículo 36 y 37. Esto es importante, hermanita, para nosotros hoy día. ¿Cuándo comenzaron a seguir a Jesús? ¿Qué los motivó a ellos seguir a Jesús? Cuando Juan dijo quién era Jesús. Cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, comenzaron a seguir a Jesús. Es importante. Es decir, que los primeros discípulos siguen a Jesús porque reconocieron, entendieron que Jesús era el Cordero de Dios. Comienzan a seguir a Jesús por lo que Jesús es. ¿Quién es Jesús aquí? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren, versículo 40. Sigamos con los primeros discípulos de Jesús.
Alguien que me ayude a leer. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Siga nomás. Siga, 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Simón Pedro, Andrés y Juan ahora están siguiendo a Jesús porque saben que Jesús es El Mesías. el Cristo. Piensen en esto. Están siguiendo a Jesús por lo que Jesús es. Tú eres el Cristo, te voy a seguirte. Tú eres el Mesías, te voy a seguirte. Tú eres el Cordero de Dios, voy a seguirte. Lo están siguiendo a Jesús por lo que Él es. Miren el versículo 43 al 45. Aquí aparece otro discípulo de Jesús. Alguien que lea en voz alta, por favor, para todos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué Felipe está siguiendo a Jesús entonces ahora? ¿Quién es Jesús? Aquel de quien escribió Moisés. ¿A quién de quien escribió Moisés en la ley? De aquel que hablaron los profetas. ¿Se dan cuenta lo teológico que es esto? No están siguiendo a Jesús por los milagros, no están siguiendo a Jesús por las señales, no están siguiendo a Jesús por las sanidades. Ellos comenzaron a seguir a Jesús por lo que Jesús es. Este es el Cordero de Dios, vamos a seguirle. Este es el Cristo, vamos a seguirle. Este es de quien habló Moisés en la ley. Este es de quien hablaron los profetas. Amén. Versículo 47 en adelante. Verso 47. Rosana, por favor. Ok. 47. Sí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Natanael decide seguir a Jesús porque para Natanael Jesús es El Hijo de Dios ¿sí? descendiente. el Rey de Israel. El Rey. Hermanitas, esto es sumamente importante. Estamos siguiendo a Jesús porque es el Cordero de Dios, porque es el Cristo, porque es de quien habló Moisés en la ley, es porque los profetas hablaron de él, es porque es el Hijo de Dios, es porque es el Rey de Israel. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué es lo que me motiva a seguir a Jesús? Volvamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las multitudes están siguiendo a Jesús no porque Él es el Cristo, no porque es el Rey de Israel, no es porque es el Hijo de Dios, no es por quien habló Moisés y los profetas. Lo están siguiendo por las señales, Las señales. por los milagros que Jesús está haciendo. ¿Se dan cuenta que hay otra motivación aquí? En el capítulo 6, versículo 26, 6:26, dice la palabra de Dios, Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo
que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciasteis. Estas multitudes te están siguiendo a Jesús porque Jesús les llenó el estómago. Están siguiendo a Jesús por los panes y por los peces. Entonces tenemos motivaciones aquí. Los discípulos siguen a Jesús porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Cordero de Dios. El otro grupo está siguiendo a Jesús por los milagros que Jesús está haciendo. Y el otro grupo está siguiendo a Jesús porque Jesús les da de comer y les llena los estómagos. Uno podría preguntarse en esta mañana, ¿por qué usted está siguiendo a Jesús realmente? ¿Por qué tú estás siguiendo a Jesús realmente? Yo estoy siguiendo. Tranquila. No se preocupe. Okay. Tranquilita. ¿Por qué estoy siguiendo realmente a Jesús? Si no tenemos los motivos correctos, si no tenemos el entendimiento correcto, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Saben, chiquillas? Esto va a suceder. Esto. Capítulo 6, versículos 60 y 61. Capítulo 6, 60 y 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús comenzó a predicar, yo soy el pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanecerá para siempre. Y los discípulos dijeron, dura es tu palabra. Es fuerte tu palabra, Jesús. Y Jesús les dice, ¿acaso los ofendí con lo que dije? Mira el resultado, versículo 66. Versículo 66. ¿Qué dice, hermana Adriana? 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se terminó la fiesta. Se terminó la fiesta. Muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús, no querían saber nada de Jesús y volvieron atrás. Porque estaban siguiendo a Jesús por motivos equivocados. Por eso mucha gente se bautiza y deja de seguir a Jesús porque sigue a Cristo con motivos equivocados, con motivaciones equivocadas. Lo siguen por las señales que Jesús hace, lo siguen porque Jesús les llena los estómagos, mientras Jesús me tenga con trabajo, mientras Jesús me tenga con empleo, mientras tengo la casita, mientras tenga para comer, bendito sea Jesús. Pero llega el momento de la prueba y muchos abandonan a Jesús y dejan de seguir a Jesús. Jesús le dice a los 12 apóstoles, versículo 67, Adriana, 6:67. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Váyanse. Por eso el tema del seguimiento a Jesús es importante. En el capítulo 1, los primeros discípulos, apóstoles, están siguiendo a Jesús por lo que Jesús es. Sigo a Jesús porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el Rey de Israel, porque Él es el Hijo del Hombre, porque Él es el Hijo de Dios. Porque de Él habló Moisés en la ley y de Él hablaron los profetas, porque Él es el Cristo. Lo sigo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Bueno, alabo al Señor por lo que Él hace, pero lo sigo primero por lo que Él es. Él es Dios. Él es eterno, Él es todopoderoso. Aprendimos en el Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es por lo que Él es.
Lo amamos por lo que Él es, lo adoramos por lo que Él es, lo seguimos por lo que Él es. ¿Qué les parece? Entonces, la pregunta para esta mañana, en este primer punto, la pregunta la va a hacer Jesús. Miren Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Versículos 35 al 38. Esta es la gran pregunta que cada seguidor de Cristo debe responderse a sí mismo. Juan capítulo 1, versículos 35 al 38. La pregunta está en el 38. ¿Quién va a leer en voz alta para todos nosotros? El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ya, esa es la gran pregunta para los que siguen a Jesús. Jesús está preguntándote a ti en esta mañana, hermanita, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué buscas tú de mí? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué quieres seguirme tú? Esa es la pregunta. Jesús nos dice en esta mañana, ¿qué buscáis de mí? ¿Saben por qué? Porque si estás buscando a Jesús con motivos equivocados, Jesús te va a desilusionar. Te va a desilusionar. Como desilusionó a esta multitud que volvió para atrás. Quedaron todos desilusionados y volvieron atrás. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Jesús por motivos equivocados. Ven a Jesús y se te van a solucionar todos tus problemas. Mentira. Ven a Jesús y el Señor te va a darte una casa. Mentira. Ven a Jesús y te va a irte bien en todo. Mentira. Uno tiene que pensar por qué estamos siguiendo a Jesús. Seguimos a Jesús porque es el Cordero de Dios, porque es el Rey de Israel, porque es el Hijo de Dios, porque es el Hijo del Hombre, porque de Él habló Moisés, porque de Él hablaron los profetas de Dios. ¿Amén? ¿Qué les parece? Para la próxima visita a Tulsa, si estamos con vida, con salud, me gustaría en la semana hablar de las señales a la iglesia. Las señales que encontramos en el Evangelio. Porque son importantes las señales del Evangelio de Juan. Oh, ya me estoy invitando solo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Hermanitas amadas. Todo bien claro como el lodo, dicen por ahí. Como el agua. Volvamos a Juan capítulo 6. Entonces, a propósito, chiquillas, cuando Jesús dijo, ¿qué buscáis? Esas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Las primeras palabras de Él. ¿Qué buscáis? Es decir, que Jesús se las cantó claritas desde un principio a los discípulos. Entonces, por eso una persona que decide seguir a Jesús, uno tiene que preguntarle, ¿por qué quieres seguir a Jesús? ¿Lo quieres seguir por 1 año? ¿Por 5 años? ¿Lo quieres seguir por toda la vida? ¿Estás dispuesto tú a seguir a Jesús, llamarlo más que a tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tu hija y tu propia vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a tomar tu propia cruz y seguir a Jesús? Uno tiene que pensar en estas cosas. Si entendemos esto, podemos, con la ayuda de Jesucristo, mantenernos fieles a Cristo hasta el final. Es por eso que gente retrocede, por eso gente abandona el Evangelio. Porque está siguiendo a Jesucristo por motivos equivocados, no los correctos.
haciéndolo por lo que les puede dar, no por lo que les... Por conveniencia. Por conveniencia. Por conveniencia. Mientras me da, yo le sigo. Mientras se porta bien conmigo, yo le sigo. Mientras esté todo bien en mi casita, yo le sigo. Es importante este tema del seguimiento. Por si acaso, todo esto está en YouTube, en mi página de YouTube, todos los estudios del Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 18 por lo menos. Si ustedes quieren después repasar todo esto. Esa es publicidad barata mía. Ok, continuamos. Versículo 5. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí voy a hacer un segundo punto. Cuando Jesús alzó sus ojos. Hermanitas, hay algo que el Evangelio de Juan no lo dice, pero sí lo dice el Evangelio de Marcos. Así que en estos momentos vamos a hacer un paralelo. Un paralelo significa que nos vamos a ir a otro Evangelio que diga exactamente lo mismo, pero con un poquito más de detalles. Vamos a Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Sin perder Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 34. En Juan solamente dice, y Jesús, alzando los ojos, vio una gran multitud, ¿cierto? Pero aquí Marcos añade algo. Léalo, por favor, mi hija linda. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, Marcos nos muestra, ¿qué nos muestra Marcos de Jesús? Su compasión. Esto es importante. Marcos nos muestra que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. La compasión de Jesús. La palabra significa que a Jesús se le movieron las entrañas dentro de su ser por la gente. Jesús tiene compasión de la gente. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, hermanitas, y se lo digo siempre a sus esposos, para Jesús es terrible, escúchame bien, para Jesús es terrible un rebaño sin pastor. Para Jesús es terrible que una congregación no tenga pastores, no tenga ancianos, no tenga obispos. Es terrible para Jesús. Amén. Tercer punto. Cuando Jesús siente compasión por la gente, ¿qué es lo primero que hace cuando Jesús siente compasión por la gente? Enseñarles, hablarles. Sí, no les da comida, no les da pan, no les da peces. No, les habla. Porque Jesús sabe que las necesidades de las multitudes no es material, no es físico. Yo puedo detenerme en este momento algo teológico. Yo estoy 100% de acuerdo con las ayudas humanitarias, con las ayudas a nuestros países. ¿Ok? Pero Jesús ve la cosa diferente. Jesús siente compasión y no les da pan, no les da comida, no les da ropa.
Jesús comienza a enseñarles primero la palabra de Dios. La compasión, hermanas, la compasión, si usted tiene compasión por una persona, míreme por favor, enséñele la palabra de Dios. Predíquele el Evangelio de Cristo. Háblele de Jesucristo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y después multiplicó panes y peces. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia de Cristo? Primero panes y peces y después les enseñamos. Pero Jesús no. Primero les enseño. Porque esta multitud tienen hambre y sed espiritual. Esta multitud tiene hambre y sed de justicia. Entonces, una manera de mostrar compasión a otros es enseñándoles el Evangelio de Jesucristo. Es predicando la palabra de Dios. Es invitándolo a la iglesia. Es invitándolo a un estudio bíblico. Es mandarle un YouTube con un estudio bíblico. Es compartirle un pensamiento bíblico. Eso es tener misericordia. Eso es tener compasión. Cuando mis amigos dijeron estuvimos en Centroamérica, llevamos ropa, llevamos comida, llevamos esto, y les predicaron el Evangelio a la gente. Y los llevaron a la cruz, y los llevaron al Calvario, y hablaron del Cristo resucitado. Siguen perdidos con ropa, con comida y con vestido. Siguen perdidos igual. Es para pensar. Es para pensar. De hecho, hace 20 años hablé con mi profesor y vimos esto en algo teológico. Miren lo teológico de esto, chiquillas. Es teológico esto. En Chile hubo un terremoto. Han habido varios terremotos grandes. Inmediatamente llegaron ayudas de todas partes. Para construir casas, para ropa, mercadería, todas. Así llegó todo. Pero si les decimos a esas mismas hermanos que queremos hacer una campaña para ganar gente para Cristo, no llega ninguna ayuda. Es teológico esto. Es muy teológico para mí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La ayuda material llegó en un día, ¡pum!, llegó a Chile. Y cuando quisimos hacer un evento, una campaña, arrendar un edificio y todas esas cosas, no hay ayuda para eso. Para juntar 200 personas para ganarlas para Cristo en un lugar. Para eso no hay ayuda. Es teológico para mí todo esto. Jesús tuvo compasión de la gente y comenzó a enseñarle muchas cosas. Ahora, miren el capítulo 8 de Marcos, versículo 1 y 2. Miren, por si acaso, chiquillas, el Evangelio de Marcos habla de 2 multiplicaciones de peces y de pan, en el capítulo 6 y en el capítulo 8. La pregunta es por qué Marcos menciona 2 veces multiplicaciones de panes y de peces. Uno tiene que pensar en eso. Leamos, hermanita, capítulo 8, versículos 1 y 2. Por favor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ya. Les voy a mostrar algo, hermanitas, miren. Mateo dice, Jesús tuvo compasión de la gente. Marcos dice, Jesús tuvo compasión de la gente. Lucas dice, Jesús tuvo compasión de la gente.
Pablo dice que Jesús es misericordioso. Pedro dice que Jesús es compasivo, ¿cierto? Pero aquí es diferente. ¿Quién es el que dice, tengo compasión de la gente? Jesús. Él mismo dijo, yo tengo compasión de la gente. ¿Por qué lo dice él? Mateo, el que escribió Mateo, Jesús tuvo compasión. Marcos dice, Jesús tuvo compasión. Ahora Jesús dice, yo tengo compasión de la gente. ¿Por qué lo dice? Ya les había hablado y ahora Él va a suplir su necesidad física. Mira el versículo 1, Adriana. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos, la llamó a los 12 apóstoles, a ellos les dijo, chiquillos, apóstoles, tengo compasión de la gente. Para que lo escucharan los apóstoles, para que lo escucharan los discípulos. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, más anterior, la mujer sirofenicia, ¿ya? Esa mujer, míreme por favor, gritaba y gritaba, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y los apóstoles, cállate mujer, Señor, que se calle esa mujer, despide a esa mujer, está puro estorbando a esa mujer. Para los apóstoles, esa mujer sirofenicia, la cananea, la que dijo aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de los hijos, esa mujer era gentil. Pero para los apóstoles esa mujer estorbaba, molestaba, Señor, despida a esa mujer, calla a esa mujer. Y Jesús le dice a los apóstoles, quiero que ustedes sepan que yo tengo compasión de la gente. A mí la gente no me molesta. A mí la gente no me estorba. A mí la gente no me es molestia. Si ustedes van a seguirme, si ustedes quieren ser mis discípulos, quiero que ustedes sepan que yo soy compasivo, que yo soy misericordioso. Usted no puede seguirme a mí si usted no es misericordioso. Usted no puede seguirme a mí si no es compasivo. Es como anoche, no podemos seguir a Cristo si no amamos. Entonces Jesús quiere que los apóstoles escuchen de sus labios, apóstoles, yo soy misericordioso, yo tengo compasión de la gente. Y si ustedes van a ser mis apóstoles, si ustedes van a ser mis discípulos, tienen que ser compasivos como soy compasivo yo. Es por eso que Jesús dijo, tengo compasión de la gente, para que los apóstoles lo escucharan de los labios de él. ¿Qué clase de cristiano quiero ser? ¿Qué clase de matrimonio quiero ser? ¿Qué clase de familia quiero ser? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Anoche quiero ser un cristiano que ame. Hoy día en la mañana quiero ser un cristiano que tenga compasión y misericordia. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia fría? ¿Una iglesia distante? ¿Una iglesia antipática? ¿O queremos ser una iglesia llena de amor, llena de compasión, llena de misericordia? Cuando entran los visitantes esta noche, cuando entran los visitantes el domingo, ellos tienen que sentir, aquí hay amor, aquí hay compasión, aquí hay bondad, aquí hay amabilidad. Me gusta estar en este lugar. Porque somos discípulos de Jesús. Y no hemos hablado nada de las señales todavía. Ya vamos a llegar a las señales. ¿Qué les parece lo que estamos conversando? Mucho que aprender. Nada. Volvamos a nuestro pasaje de Juan 6. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si ustedes se dan el tiempo y leen Mateo
lees Marcos y lees Lucas, ¿saben lo que querían hacer los discípulos cuando vieron la multitud? Despacharlos para sus casas. No sabemos con exactitud si lo estaban haciendo con buena intención, para que vayan a comer o para que no molesten más. Pero querían despacharlos ellos. Pregunta. Hay 12 apóstoles, ¿cierto? ¿Por qué Jesús le pregunta a Felipe y no a Pedro, y no a Juan, y no a Mateo, y no a Natanael, y no a Jacobo? ¿Por qué le pregunta a Felipe de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Específicamente, ¿por qué le pregunta a Felipe? No era más incrédulo. No. Ustedes, yo las hice leer cuando comenzamos este estudio. Algo se nos dijo en el capítulo 1 de Felipe. Recuerden que a Felipe fue al único discípulo que Jesús le dijo, sígueme. Por ejemplo, ¿de dónde era Felipe cuando leímos el capítulo 1? Vamos al capítulo 1, por favor. Por favor. Voy a decir como don Ramón, sinceras. Sinceras. 43 y 44. ¿De dónde era Felipe? Alguien que lo lea, chiquillas. Sí, sigue nomás. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿De dónde era Felipe? Bethsaida. Mírenme por favor. Después lo leen. Según Lucas, ¿dónde se multiplicó panes y peces? Pues ha de ser ahí. En Bethsaida. En Bethsaida se hizo este milagro. Entonces Jesús le está preguntando al que es de Bethsaida. Porque él ya lo vio eso, ya vio ese Él vive ahí. primer Él vive en Bethsaida. Es como diciéndole, ¿conocí algún supermercado cerca por aquí? ¿Alguna tienda por aquí? El Felipe es de Bethsaida. Entonces la persona que puede, Jesús está preguntando, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Felipe, ¿conoces algún lugar? Pues por eso le dijo él, porque él era de ahí. Era de Bethsaida. Que ahí había. Ese es un punto. ¿Ok? Ahora viene lo teológico aquí. Volvamos al capítulo 1. Donde leyó la hermanita, mi hermanita, el versículo 45. Aquí viene lo teológico, chiquillos. ¿Por qué Jesús le pregunta a Felipe? Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Chiquillas, miren, aquí viene un número 2. Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esto? Felipe, Pásale, hermanita. pásale hermanita Bertita. Vamos a terminar con una oración. Siempre me gusta decir eso. Oh, te veo que es pesado. Dios me la bendiga, Bertita. También a ustedes, hermanos. Jesús le pregunta directamente a Felipe, porque Felipe era de Bethsaida, número 1. Número 2, Felipe sabe algo que tal vez los demás no lo sepan. Mira el versículo 45, Juan 1:45. Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Es decir, que Felipe conoce la ley de Moisés y Felipe conoce el mensaje de los profetas. Es decir, que Felipe tiene conocimiento de la historia de la ley de Moisés y tiene conocimiento del mensaje de los profetas. Miren,
Si Felipe sabe de la ley de Moisés y Jesús le está preguntando ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Pregunta, ¿alguien en la ley de Moisés preguntó exactamente lo mismo? ¿De dónde sacaré carne para toda esta gente? Felipe debe saber eso, si él conoce la ley de Moisés. Miren, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Felipe, si Jesús está preguntando de dónde compraremos pan para toda esta gente, cómo le daremos de comer a toda esta gente, Felipe tiene que haberse acordado de Números capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer el versículo 10. Felipe tiene que haber conocido esta historia de cuando le faltó comida al pueblo en el desierto. A Jesús le está preguntando al socio Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Yo había escuchado esto antes, yo había leído esto antes. ¿A quién le pasó esto antes? Miren, Números 11, hermanita, versículo 10 en adelante. 14:10. 11, 10 en adelante. 11:10. 11, 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto a la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la cría, al que mama, a la tierra de cual juraste a sus padres? Aquí está. Léelo nomás, léelo. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar de comer a todo este pueblo? Y Jesús le está preguntando a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para darle a esta gente? ¿Ven la conexión o no ven la conexión? ¿Qué tendría que haber respondido Felipe? ¿Qué tendría que haber respondido Felipe? ¿Ah? Moisés también dijo lo que tú estás diciendo, Señor. ¿De dónde compraremos carne, pan para toda esta gente? Y Dios dio el maná y le dio de comer a todos. Felipe conoce la historia. Sabe que Dios provee carne, provee pan, provee agua de una roca. Felipe sabe cómo Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Y Jesús le está preguntando a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Bueno, pregunta. Miren, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Felipe conoce esta historia también. Él conoce la ley de Moisés y conoce los profetas también. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42 al 44. ¿Quién va a leer? Adriana, por favor, a ver. Dice, vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su siervo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán.
Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Jesús le está preguntando a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Felipe tiene que saber que Dios sacó agua de una roca, dio carne al pueblo, le dio maná del cielo al pueblo. Felipe tiene que saber que 100 hombres comieron y sobró. Y Jesús le está preguntando a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Volvamos a Juan capítulo 6. Dice el versículo, Juan capítulo 6, versículo 5 de nuevo, versículo 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Para probarle. Miren, hermanas, hasta este punto, Jesús convirtió el agua en vino. Jesús sanó al hijo del funcionario de gobierno. Jesús hizo andar un paralítico. Jesús calmó el viento y calmó el mar. Jesús resucitó al hijo de la hija de la viuda de Naín. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y Jesús le está preguntando a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esta gente? Esto lo dijo para probarlo. ¿Qué está probando Jesús de Felipe? ¿Qué está probando Jesús de los apóstoles? Está probando su fe. Pero piensen en esto. Si Jesús ha hecho milagros hasta ahora, y ellos lo han visto, Felipe no se da cuenta de que Jesús puede darle de comer a esta gente. Él puede convertir el agua en vino, resucitó un muerto, a la hija de Jairo, calmó el viento y calmó el mar. Pero mira la respuesta de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. A Felipe no se le pasa ni por la mente que el que convirtió el agua en vino, que el que calmó el viento y el mar, que el que resucitó a la hija de Jairo, pueda proveer, suplir esta necesidad. ¿Qué digo yo? Felipe está completamente ciego porque la persona que puede proveer está delante de sus ojos, pero él no ve la solución. No la ve. Jesús está probando la fe de Felipe. ¿Y cuál es el mayor recurso para Felipe? ¿Cómo Felipe trató de solucionar este problema? 200 denarios. ¿Qué significa eso? ¿Saben cómo trató Felipe de solucionar los problemas? Como muchos cristianos hoy día tratan de solucionar sus problemas. ¿Con qué? Con dinero. Pero el dinero no puede resolver todos los problemas. El dinero no puede resolver todo lo que nos pasa a nosotros. Por eso mucha gente tiene toda su esperanza, su confianza en el dinero. Y va a llegar un momento en la vida en que el dinero no va a poder resolver el problema que tengo en mi mente y en mi corazón. El otro discípulo, ¿cómo se llama? Versículo 8. Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?
Si ustedes hacen la lista, hermanas, la primera solución de los apóstoles fue: despide a la gente para que vayan a sus casas a comer. La segunda solución de los apóstoles: tenemos 200 denarios. La tercera solución de los apóstoles es que tenemos 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué son esto para tanta gente? Es decir, miren, chiquillas, estos discípulos quieren resolver el problema humanamente, despidiendo a la gente. Quieren resolver el problema con dinero. Quieren resolver el problema con 5 panes y 2 pececillos. Y la solución para el problema está delante de sus ojos, Jesucristo. Pero no lo ven. Se olvidaron de Jesucristo. No pensaron en Jesucristo. Ellos saben que es el Rey de Israel. Ellos saben que es el Hijo de Dios. Ellos saben que es el Cordero de Dios. Pero no lo ven. Se nublaron. Se enceguecieron. ¿Cuántas veces a los cristianos tenemos un problema, tenemos una necesidad y buscamos todos los recursos? Y cuando ya todos los recursos se acabaron, y cuando todas las puertas se cerraron, y cuando ya no pude yo resolver el problema, de ver que está Jesucristo, voy a pedirle a Él. Y me acuerdo, la última opción siempre es Jesucristo para muchos cristianos. No es la primera opción. Es la última opción. Eso están haciendo los apóstoles. Dejaron como última opción, como último recurso, a Jesucristo lo dejaron como el último recurso. ¿Qué les parece, hermanitas? Debe ser el primer recurso. Lo más espiritual es que cualquier necesidad que se presente, lo más espiritual es arrodillarme y buscar la presencia de Dios. Señor, ayúdame en esto. Señor, te necesito en esto. Clama a mí y yo te responderé. Alzaré los ojos hacia los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de parte de Jehová Dios. Ese es el primer recurso. Sea la necesidad que sea de tu hijo, de tu matrimonio, de tu nieta, el primer recurso siempre es Dios. Siempre es Dios. Amén. Amén. Me acordé del rey Josafat. Después les voy a compartir el rey Josafat. Tremendo. Comentarios, preguntas. Aparece en el verso 8 Andrés. A ver, chiquillas, ¿qué sabemos de Andrés? Es un apóstol de Cristo. Es hermano del apóstol Juan. Es hermano de Pedro. ¿Qué sabemos de Andrés en el Nuevo Testamento? Les voy a mostrar algo de Andrés, porque es interesante. Miren el capítulo 1 de Juan. Versículo 40, 41 y 42. Esto es lo que podemos aprender del apóstol Andrés en esta mañana. Apareció Felipe, ahora aparece Andrés. Alguien que lea, por favor, hermanita. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías que... 1:40. El 1. 1:40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo:
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué aprendiste de Andrés, hermanita? ¿Qué es lo que hace Andrés en el Evangelio? Lleva a su hermano Dice el 42, y le trajo. A Jesús. ¿Qué es lo que hace Andrés en el Evangelio? Lleva gente a Jesús. Andrés siempre está llevando personas a Jesús para que conozcan a Jesús. Eso es lo que hace Andrés. Es un ejemplo a seguir. Quiero hablarte de Jesús, quiero presentarte a Jesús, quiero que conozcas a Jesús. Eso es lo que hacen los discípulos. Traen a otros ante Jesús. Invitan a otros para que conozcan a Jesús. Eso es lo que hacen los discípulos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho. Ahora Andrés trajo a un muchacho ante Jesús. Él está llevando gente a Jesús. Capítulo 12 de Juan. Versículo 20 y al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. El 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Quién llevó a estos griegos delante de Jesús? Felipe y Andrés. Andrés siempre está llevando a otros a Jesús. Qué interesante. Para que sigamos ese ejemplo, siempre hay que estar trayendo personas a Jesús, invitando personas para conocer a Jesús. Puede ser un muchacho, puede ser un niño, puede ser un adulto, quien sea. Volvamos a Juan capítulo 6. ¿Qué aprendemos de la multiplicación de los panes y los peces? Es imposible humanamente darle de comer. Dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Mateo dice, sin contar mujeres y niños. Es decir, que las multitudes eran como 15,000 personas. Entonces estamos frente a una señal que humanamente era imposible suplir esa necesidad, humanamente. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Jesucristo. Y las cosas pequeñas que podríamos tener, 5 panes y 2 peces, son muy insignificantes. Pero si lo colocamos en las manos de Jesús, esas cosas se multiplican. Jesús bendice esas cosas. Amén. Versículo 11.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Qué milagro tremendo. Peces que nunca estuvieron en un mar, en un río, aparecieron peces. Y Jesús multiplicó y sobró panes y sobraron 12 canastas de comida. ¿Por qué? Porque Jesús dio gracias y porque Jesús bendijo esos alimentos. Es decir, que Jesucristo es el que provee, es el que sustenta nuestras vidas, el que sustenta nuestras familias, el que provee lo necesario para nosotros. Es como dijo Pablo, es Dios quien suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tenemos a Jesús aquí como el sustentador, como el que provee para su pueblo. Es el que bendice a su pueblo. En el Antiguo Testamento, cuando hay abundancia de pan, cuando hay abundancia de comida, se piensa, Dios está bendiciendo a su pueblo, Dios está visitando a su pueblo. Dios está con nosotros. Y eso fue lo que entendió la gente. Mira en el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿De dónde sacaron esa idea? Este es el profeta que iba a venir al mundo. ¿De dónde sacaron esa idea esta gente? De Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Léalo por favor, sin perder esto. Moisés había anunciado que Jehová iba a levantar un profeta como él. A ese profeta había que oírle, había que obedecerle. Ese profeta iba a ser el Cristo. Miren Deuteronomio 18, 15. ¿Qué dice? En palabras de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Claro. Profeta te levantará Jehová vuestro Dios como a mí, Moisés dice, a él oiréis. Entonces la gente al ver esta señal, ¿qué dijeron? Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta. Versículo, vamos a Juan capítulo 6 para ir terminando. Versículo, Hermano, ahí donde dice aquellos hombres se refiere a toda la la multitud, gente, claro. a toda la multitud, Claro. ¿verdad? a toda la multitud, claro. Ay. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al ver Jesús que la gente lo iba a tomarlo para hacerlo rey, Jesús se apartó y se fue a un monte solo. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús no permitió que le hicieran rey? ¿Cómo tienen que haberse sentido los apóstoles al ver que a Jesús lo van a coronar como rey y Jesús se arranca y se aparta y no permite que lo hagan rey? ¿Cómo tienen que haberse sentido los apóstoles? ¿Por qué Jesús no permitió que la gente lo coronara como rey? Para mañana vamos a continuar porque después de esto viene el milagro o la señal Jesús caminando sobre las aguas.
¿Saben por qué Jesús no permitió que lo hicieran rey? Porque no pueden hacer rey al que ha sido rey por los siglos de los siglos. Vamos a tener un buen estudio mañana también, con la ayuda de Dios. Que Dios me las bendiga, chiquillas. Que Dios me las guarde. Las voy a dejar 1 minuto, 2 minutos, para que oren entre ustedes y puedan dar gracias a Dios por la palabra. ¿Les parece? Ya.